tipos se paseaban por las calles en un sector en Ecuador, país que se mantiene bajo toque de queda. Los cuerpos de seguridad se alertaron cuando vieron que 2 hombres en una motocicleta merodeaban por las calles. Al ser requeridos por las autoridades, aseguraron que eran pareja, a lo que los uniformados respondieron ordenándoles a quitarse sus prendas de vestir y regresar de esta manera a sus hogares. Los sujetos se subieron a la motocicleta y totalmente desnudos se marcharon del lugar. Como ciudadanos debemos respetar las decisiones de las autoridades, más aquellas que van orientadas a salvaguardar nuestras vidas. Ecuador se encuentra bajo estado de excepción, toque de queda y en conflicto armado interno por una crítica situación de violencia relacionada con estructuras criminales nacionales e internacionales. En este caso, es cuestionada la decisión de la policía de enviar desnudos a estos ciudadanos por irrespetar la disposición del toque de queda. Muy buenas tardes, bienvenidos a Impacto VTV Meridiano. Manuel Rodríguez Blanco junto con Catherine Alvarenga, Carlos Ramos, listos este día jueves 11 de enero. Catherine, Carlos, muy buenas tardes. Buenas tardes, Manuel, buenas tardes, Carlos, y buenas tardes a usted que nos sintoniza a esta hora del día para mantenerse muy bien informados. Y como lo mencionaba usted, Manuel, al inicio del noticiero, sí es necesario que se cumplan las órdenes de las autoridades, más la situación que se está viviendo en Ecuador, pero creo que no era correcto de la forma en la que los mandaron exponiéndolos de esa manera. Sí, claro, definitivamente es una situación en donde debe de prevalecer el respeto a la dignidad humana. Ciertamente, si en un estado crítico, como se está viviendo en el Ecuador, en donde hay un toque de queda, donde nadie puede circular, perfectamente los hubieran detenido, no jugar con la dignidad de estas personas, indistintamente de sus preferencias y todo lo demás. Una situación que debemos de cambiar en el mundo para tener y respetarnos de manera mejor. Así iniciamos el noticiero, compartimos los titulares. Hoy, en Impacto VTV Meridiano, defensa de Juan Orlando Hernández solicita prórroga en inicio de juicio. Solo si Estados Unidos lo quisiera, podría ser extraditado supuesto victimario de mujeres en Roatán. Reportan 2 muertes por influenza en el tórax. Más de 1 millón de lempiras recaudó Policía Municipal en aplicación de chachas vehiculares. Y en deportes, más jugadores hondureños se suman al extranjero. Estas y otras noticias informativas solamente por Impacto VTV Meridiano, el poder de la noticia. Por medio de una carta, el expresidente Juan Orlando Hernández solicitó ante la justicia estadounidense postergar su juicio por 7 semanas. Expertos legales nos explican si esto podrá ser posible. Gabriela Plata nos tiene mayores detalles. Así es, compañeros, muchísimas gracias. Qué gusto saludarles a estas horas de la tarde. Me encuentro con el director legal de la ASJ, donde nos va a brindar las valoraciones acerca de esta prórroga que ha solicitado el expresidente Juan Orlando Hernández en este próximo juicio que se va a realizar.
Sí, en efecto. Mire, hemos visto ya la solicitud que ha hecho el expresidente Hernández al juez Kevin Castel y obviamente recordemos que hay que tener varias circunstancias para poder valorar este hecho. Que este juicio ya se ha venido posponiendo con anterioridad, ha tenido varias ocasiones donde ya el juez ha hecho varias posposiciones de fecha y por lo cual es muy complicado que ahora acceda a esta solicitud de la defensa en virtud que esta fecha que ya está señalada ha sido ya establecida desde hace mucho tiempo atrás. En esa particularidad también ya la Fiscalía proporcionó todo el material probatorio a la defensa y está en sus manos y también se ve muy complicado que también vaya en alguna circunstancia a acceder el juez Kevin Castel a nombrarle un defensor de oficio en virtud de que ya tiene una defensa acreditada ante el tribunal y es una defensa privada. Es muy difícil que pueda acceder a nombrarle un abogado adicional pagado por el Estado de los Estados Unidos con recursos federales. Es muy difícil que estas peticiones puedan acceder, sin embargo, recuerde que siempre existe la posibilidad, pero un muy bajo margen de que se pueda acceder a esta solicitud. Por lo tanto, quizá lo más factible que tenga el presidente Hernández es que su equipo de defensa tenga que acelerar este trabajo de revisar todo el material probatorio. El detalle es que ya el expresidente Hernández cuenta con un defensor privado para este proceso judicial. Por lo tanto, es muy difícil que el juez acceda a nombrarle un defensor de oficio, es decir, pagado con recursos federales de forma adicional para que pueda sumarse al equipo de la defensa. Esa sería una prerrogativa que no puede otorgarse porque sería gozar más de los privilegios que ya se puede tener. Recuerde que este es un juicio donde están incluidos también otros 2 imputados y no solo depende de la decisión de la defensa del presidente Hernández que está alegando motivos de salud. Al final el juez le va a decir que si no tiene la actitud prevista para poder estar en el proceso, tendrá que cambiar de abogado defensor por no tener las características físicas para estar presente. Pero yo creo que al final la fecha del juicio va a ser inamovible, salvo que las demás partes del proceso y los demás imputados puedan acceder y quizá eso está en un 20%, pero es una muy baja probabilidad de que eso pueda suceder y más tendrá que afrontar ya este proceso judicial con su defensa bien establecida para la fecha ya programada para este próximo mes de febrero. Bueno, muchísimas gracias, Kenneth Madrid, defensor de la Asociación para una Sociedad Más Justa, referente a este caso sobre el expresidente Juan Orlando Hernández. Ese es el informe que yo mantengo a esta hora del día. Regreso. Muchas gracias, Daniela Mejía. Por su parte, autoridades de la Comisión Interinstitucional contra la Explotación Sexual, Comercial y Trata de Personas de Honduras lamentaron el asesinato de las 3 jóvenes en la isla de Roatán, por lo cual exigieron un mayor resguardo de seguridad en el lugar ante el acecho de la criminalidad y redes de trata de personas. Sí, es correcto. La isla, necesita, por ser un lugar geográficamente distante y alejado de muchos servicios que presta el gobierno, precisamente se necesita más efectivos de la policía, resguardar aún más la población. Solo en tiempos de vacaciones es que se hacen grandes operativos o se mandan efectivos de la policía para esa zona insular del país, pero sí a raíz de todas estas situaciones que se están presentando en esta zona insular del país se necesita más efectivos, más resguardo policial y más protección a la ciudadanía. Y siempre en este tema, según los artículos 7 y 8 del Tratado de Extradición que existe entre Honduras y Estados Unidos, reza que los estados firmantes no están obligados a entregar a uno de sus ciudadanos para ser extraditado, por lo que dependerá si los norteamericanos son recíprocos con el país para poder extraditar al principal sospechoso de haber asesinado a las 3 jóvenes en Roatán. Mire, Honduras y Estados Unidos tienen un tratado bilateral que data de 1909. En este tratado se incluyen varios delitos, una serie de delitos. Sí se tiene una convención
adicional o tratado adicional de 1927. En el tratado original de 1909 se incluye una gran cantidad de delitos. De hecho, el primero que se menciona a partir del artículo 2 de ese tratado es el delito de asesinato y diferentes formas de asesinato que pueden ser parricidio, homicidio, etcétera. En ese sentido, se contempla la posibilidad, pero el artículo 7, artículo 8 del mismo tratado establece que los estados partes o los estados firmantes no están obligados a entregar a el otro estado solicitante a ninguno de sus conciudadanos. El no estar obligado no significa que no se pueda hacer, sino que se apelaría a un acto de buena voluntad, a un acto de reciprocidad o al principio de reciprocidad, al principio de colaboración entre los estados, porque finalmente lo que se busca es que se aplique justicia y no haya impunidad. Podría hacerse una solicitud de manera también en ese principio de colaboración, de forma que la persona, luego de una investigación y si resultara ser la persona responsable, pueda cumplir una pena en el territorio donde se encuentra, en base a esos mismos principios. Igualmente, tanto Honduras como Estados Unidos son firmantes del Tratado de Montevideo, que tiene que ver con aspectos de extradición también, y donde se establecen este tipo de principios de colaboración, de reciprocidad, de buena voluntad. Nueva temporada, Descontrol Digital, todos los domingos a partir de las 8 de la noche solo por BTV, presentado por Claro. Inicia el año con tu Super Pack desde 30 lempiras, que incluye internet, llamadas, mensajes ilimitados a la red Claro, minutos a otras redes y redes sociales incluidas. Actívalo ya ingresando al claro.com.hn. Claro que sí. Iremos a una pequeña pausa comercial. Cuando retornemos, escasez de dólares ya está provocando carencia de algunos productos. Más detalles al retornar. Gracias por continuar informando. En este momento hacemos un enlace hasta San Pedro Sula con Cintia López, que nos dará a conocer que ya inicia el traslado del cuerpo de las jóvenes que fueron asesinadas en Islas de la Bahía. Buenas tardes, Cintia, continuamos con usted. Buenas tardes, Catherine, televidentes de Impacto BTV Meridiano, así como usted lo apunta, estamos ubicados en este momento en la base aérea Armando Escalón Espinal, porque es aquí donde se está haciendo el transbordo de los cuerpos hacia la avioneta que los llevará a Islas de la Bahía. A eso de la 1 de la tarde, los 3 cuerpos de las jóvenes Nikendra McCoy, Dione Solórzano y María Antonia Cruz salieron de la morgue judicial sanpedrana luego de que ayer también a eso de las 2 de la tarde arribaron para su autopsia. En este momento observamos en las imágenes de mi compañero Rigoberto Escobar cómo están siendo transbordados los cuerpos de los carros fúnebres que las transportaron desde la sede de la morgue judicial sanpedrana hacia esta base aérea. Vemos que hay bastante movimiento de los cuerpos policiales, así como de los familiares que vinieron a acompañar a estas jóvenes que luego de permanecer desaparecidas por varios días fueron encontradas muertas dentro de un vehículo color negro tipo turismo en French Cay. Bueno, usted observa, ya están próximas a llegar hasta su isla, donde ellas eran originarias y también donde lastimosamente fallecieron pues de manera violenta. Hasta el momento los familiares únicamente su deseo de tener justicia para estas 3 jóvenes
que fallecieron de esta forma tan violenta luego de haber salido a departir una noche de tragos, de fiesta que terminó en tragedia para estas tres familias. Según lo que nos hemos informado sobre el sepelio de estas jóvenes, es que será a eso de las 4 de la tarde, dado que el estado de los cuerpos es bastante avanzado, su estado de putrefacción, por lo que deben ser sepultadas lo más pronto posible, bueno, para dar un poco también de alivio a sus familiares que se mantuvieron en vilo al no saber dónde estaban estas tres muchachas que pues perdieron la vida en Islas de la Bahía. De momento, lo único que queda es ver qué va a hacer las autoridades en cuanto al sospechoso, al principal sospechoso, Gilbert Reyes, un ciudadano estadounidense que se presume es el principal sospechoso de haber quitado la vida a estas tres jóvenes, Nikendra McCoy, Diones Solórzano y María Antonia Cruz, en la cooperación que van a tener con el gobierno de Estados Unidos para poder apresar a este sujeto y de ser encontrado culpable, pues que pague su condena. También explicaban la embajadora de Estados Unidos el día de ayer que una extradición de este ciudadano hacia Honduras no es posible por los tratados que actualmente se mantienen entre ambas naciones. Sin embargo, pues los familiares esperan que se haga justicia. Mencionaban que si un hondureño mata a un estadounidense, pues la justicia le cae con todo el peso de la ley, y esperan lo mismo en este caso. Vemos en estos momentos el transbordo de algunas maletas ya para que los familiares se dispongan a regresar a Islas de la Bahía y darle cristiana sepultura a sus familiares. De momento es la información que puedo compartir desde la zona norte del país. Si no tienen consultas, retorno con ustedes al set principal. Muchas gracias, Cintia. Nuevamente desde BTV nos solidarizamos con los familiares de estas tres jóvenes que penosamente perdieron la vida. Y podrían darse los consensos en una próxima sesión en el legislativo convocada por la comisión permanente. ¿Qué puede ocurrir? Daniela Mejía nos da a conocer la postura de algunos de los participantes de esta comisión. Con usted, Daniela. Gracias, un gusto poder saludarles en este momento en compañía de la diputada y vicepresidenta del Congreso Nacional, Fátima Mena, para conocer cuál es el posicionamiento hasta este momento del Partido Salvador de Honduras ante las acciones y los llamados que ha realizado la Comisión Permanente. Bueno, primero que todo, el Partido Salvador de Honduras el pasado domingo sostuvo una reunión de del Directorio Nacional, que fue nuestra máxima autoridad, a donde se emite una resolución a donde se reconoce como ilegal la Comisión Permanente y hace un llamado a la bancada para que pues no atienda ningún llamado que realice esta comisión, y que más bien se instruye para que se busquen los acercamientos para que sea el presidente del Congreso Nacional que pues retomemos la agenda legislativa. Por lo tanto, pues nosotros creemos que la comisión es ilegal, creemos que el presidente del Congreso, Luis Redondo, deberá de convocar como presidente si realmente su intención es retomar la normalidad del Congreso. ¿Cómo se debe proceder para realizar los nombramientos en estas instituciones que prácticamente están acéfalos, no hay autoridades? Lo dice la Constitución de la República, lo dicen las organizaciones de sociedad civil, lo sabemos los diputados. La única forma de nombrar altos funcionarios de Cuentas está acéfalo desde el mes de noviembre, desde el mes de febrero del año pasado, es decir, hace casi un año. Entonces yo creo que más bien esta es una herramienta política generada por Libertad y Refundación para quererle meter miedo al Partido Liberal, a los partidos tradicionales, de que si ellos no hacen lo que ellos dicen, les van a nombrar de forma ilegal a los representantes. Para finalizar, abogada, ¿qué pasará si la Comisión Permanente llama a sesión extraordinaria? ¿Atenderán esta misma? Y también, ¿cuál será su postura si hacen estos nombramientos? Primero, desconocer los nombramientos, estos serían ilegales si la Comisión Permanente los hace. Si se hace una elección con
con un llamamiento de la Comisión Permanente, pues creería que hay un vicio en este proceso. Y el Partido Salvador de Honduras, ante una sesión convocada por la Comisión Permanente, nosotros vamos a acudir a cuidar los curules para que nadie los vaya a usurpar, pero no vamos a votar ni a favor, ni en contra, ni abstención, porque creemos que el llamamiento es ilegal. Muchas gracias a la vicepresidenta del Congreso Nacional, Fátima Mena, en torno a este panorama político, donde pues diversos cargos de las instituciones están acéfalos por la falta de consensos en estas bancadas. Con este informe, yo retorno con ustedes. Muchas gracias, Daniela Mejía. Por su parte, José Luis Castellanos se encuentra en el Congreso Nacional. En los próximos días vamos a conocer cuándo empezarán nuevamente las sesiones, más en este año 2024. José Luis, con más detalles. Buenas tardes. Así es, muy buenas tardes, compañeros. Tal y como lo dan a conocer, efectivamente, hace unos minutos atrás se brindaba una conferencia de prensa por parte del vicepresidente del Congreso Nacional, doctor Hugo Noé Pino. Diversos temas que ha tratado, como uno de ellos ser esta visita en casa presidencial, en el cual él tuvo acompañamiento al presidente de este poder legislativo. Pero el tema aquí importante es lo que ha mencionado en cuanto al retorno a sesionar aquí en el Congreso Nacional. Dio a conocer muchos puntos importantes, entre ellos las pláticas y diálogos que ya hay con todas las fuerzas políticas. Recordemos que se ha ampliado este tiempo, ya que la Comisión Permanente había dado hasta el día de ayer, 10 de enero, donde al parecer iban a hacer los nombramientos interinos de los magistrados al Tribunal Superior de Cuentas, y sin embargo han ampliado hasta el día martes. Ya para el lunes está convocado esta Comisión Permanente, donde estará dando a conocer los resultados y de igual manera el día que estarían legislando aquí en el Congreso Nacional. Pero escuchemos al vicepresidente, al doctor Hugo Noé Pino. Ustedes pudieron ver y escuchar que la decisión de la Comisión Permanente el día de ayer fue convocar a una conferencia el próximo lunes con el objetivo de dar un tiempo adicional para tratar de que estos diálogos lleguen a una concreción y podamos reanudar las actividades normales del Congreso en el más corto tiempo posible. En el escenario que los diálogos que se van a tener durante estos fines de semana nos muestren. En ese sentido, ustedes ya saben, están convocados para el lunes a las 11 de la mañana y allí se les anunciará los resultados finales. Bien, esto tal y como lo mencionaba, él dio a conocer ya que para el día lunes que se está convocada esta comisión permanente se darán por una parte los resultados obtenidos en estas reuniones y de igual manera el día que se regresa a legislar. Bastante latente que para el día martes se esté convocando a una sesión de pleno. Ya al parecer se está viendo humo blanco, como llamamos en esta crisis que se ha vivido, más de 130 días sin legislar en el Congreso Nacional. Entonces, parte de lo que se ha desarrollado desde este poder legislativo, compañeros. No sé si tienen alguna consulta, si no yo retorno con ustedes. Muchas gracias, José Luis. Vamos a estar pendientes de más información y ahora nos enlazamos con Janet Flores, quien nos dará a conocer que Honduras fue mal calificada en temas de derechos humanos. Janet nos amplía la información. Muchas gracias, compañeros en el estudio, y buenas tardes. En este momento puesto en garantizar también un mejor desarrollo en todas las instituciones y la democracia. Buenas tardes, Carlos. Sí, muy buenas. En efecto, y esto es muy importante, que este tipo de informes, mediciones internacionales y comparadas se tomen en cuenta por parte de los gobiernos, se tomen en cuenta por parte de la ciudadanía, para poder evaluar cómo estamos realmente en temas de democracia y derechos humanos. Y esto, reitero, es importante porque un pilar clave de la democracia es el respeto a los derechos humanos. Entonces, en esa medida, digamos que no podemos caminar en uno si no estamos caminando en otro. Entrando específicamente a Honduras, creo que es importante ser ponderados alrededor de estos análisis internacionales, conocer cuáles son las variables que están midiendo. Yo le podría mencionar algunos elementos en materia de derechos humanos que normalmente no se evalúan. Estamos hablando
si el porcentaje o en efecto el porcentaje destinado al tema de salud es el suficiente, si el porcentaje destinado al tema de educación, al tema de protección a defensores y periodistas es suficiente en el país. Le puedo dar otros elementos, la cobertura en el tema de educación. Se menciona que hay 1,5 millones de niños y niñas que deberían estar en las escuelas y no se insertó al tema escolar el año 2023. Le puedo hablar del tema de desnutrición y así diferentes temas. Es importante, por eso, que los gobiernos, junto con el resto de los esfuerzos que realiza en políticas públicas, ponga énfasis en indicadores claves que están vinculados a los temas de derechos humanos. Y por otro lado, también el tema de la Defensoría de Derechos Humanos. Sabemos que en este momento en el país han existido diferentes ataques por diferentes gobiernos a la labor que realizan ya sea defensores de derechos humanos, defensores del ambiente, periodistas críticos. Sin embargo, Honduras no es la primera vez que se le ha mencionado en ese tipo de informes, Carlos, y mucho se habla de los problemas, pero no de las acciones que puedan contrarrestar los mismos, que den las soluciones necesarias que el país necesita realmente para poder abarcar cada uno de ellos. En efecto, usted coloca un tema muy importante. Honduras históricamente ha estado en la palestra internacional vinculada a los temas de derechos humanos por las violaciones. Recuerde que muchos casos que no se resuelven en Honduras llegan a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Estado de Honduras es recurrentemente sentenciado. ¿Por qué menciono el tema de la sentencia? Porque las sentencias, además de que Honduras queda marcado internacionalmente como violador de derechos humanos, también viene acompañada con una serie de acciones puntuales que deben de cumplirse. Estamos hablando de acciones que tienen que ver con resarcimiento, cambio de políticas públicas, cambio de leyes, acciones directamente vinculadas a las personas, y Honduras tampoco ha hecho los esfuerzos suficientes alrededor de este tema. Así que en efecto, ¿no? Cuando hablamos en materia de derechos humanos, no lo podemos desvincular al tema de la democracia. Es importante, es bueno. Estos informes creo que deben de recibirse de manera reflexiva por parte de los gobiernos para poder evaluar si lo que están haciendo es un avance o no. 8182-3948. No te pierdas esta oportunidad única para ser parte de algo grandioso. BTV, somos todos. En este momento compartimos justamente la denuncia hecha por un televidente y que lo ha compartido con BTV, y esto justamente porque ocurre en las cercanías de la colonia Alameda. Escuchemos esta denuncia. Usted puede participar también denunciando y enviando sus mensajes a nuestra plataforma de WhatsApp. Buenos días, noticieros. Quisiera hacer una denuncia ciudadana. Me encuentro aquí en la Escuela República de Honduras, aquí en la colonia Alameda, y estoy observando que han dañado la malla ciclón que está en el perímetro de la Escuela República de Honduras. Hago esta denuncia para que se lo transmitan a las autoridades de educación o a las autoridades que competen, de que han dañado la malla ciclónica que está en el perímetro de la escuela. Ha de ser gente que sin oficio, pues, que vienen a dañar la malla, pues que esta la han puesto para proteger el área verde de la escuela. Bueno, muchas gracias por atender mi denuncia. Médicos del sistema sanitario público se encuentran preocupados ante el incremento de pacientes de la tercera edad con COVID-19. Ante ello, hacemos precisamente un contacto en directo con Marisol Ramos con más detalles. Buenas tardes, Marisol. Así es, compañeros, estoy con el doctor César Arita, quien nos amplía la información acerca de este repunte de casos de COVID-19 durante este 2024, en donde la mayoría están siendo los afectados, los pacientes de la tercera edad.
Muy buenos días, amables televidentes. Es un placer estar en tan prestigioso programa. Bueno, como a ciencia cierta, como lo dice usted, licenciada, tenemos ahorita que la mayor parte de los pacientes afectados en este aumento por la positividad por COVID es el adulto mayor. Como lo hemos visto a lo largo de toda la pandemia, siempre este sector el sector de la población, con lo que es el adulto mayor, es el que tiende a afectarse más. ¿Pero por qué? El denominador común es que a estas edades tenemos lo que son enfermedades crónicas o enfermedades de base, las cuales están descompensadas. Y también teniendo esto de mano, que son personas que no han completado a cabalidad su proceso de inmunización, porque es el denominador común que vemos, los pacientes que están hospitalizados, adulto mayor, con enfermedad de bases y con un proceso inmunológico no completo. Entonces hacemos un llamado exhaustivo a la población a completar a cabalidad el proceso de inmunización, también redoblar lo que son las medidas preventivas de seguridad, el uso de la mascarilla en lugares cerrados, de poca ventilación, también el lavado frecuente de manos y el distanciamiento social. Esos van a ser básicos para cortar la cadena de transmisión de la enfermedad. Preocupante que estando ya en el 2024 todavía hay personas que aún no se han vacunado. Claro, mire, durante el proceso de vacunación sabíamos que la enfermedad era algo desconocido, había mucho mayor preocupación y mayor parte de las personas se empezaron a inmunizar. Pero con el acceso a las redes sociales, hay una diversidad de información y mucha gente vinieron aquí estos grupos de antivacunas de que no lo hicieran. Por eso exhortamos a la población y aclaramos, la vacuna no impide que usted contagie a otra persona, pero sí impide que evolucione una etapa más compleja. Así que, por favor, inmunicémonos. Siempre la vacuna que se recomienda en este momento es la vacuna bivalente. Claro, no, eso es la bivalente si ya tiene si tiene ya 3 dosis o si tiene como mínimo 3 dosis de vacuna. Ahorita el proceso es a las personas que no estén inmunizadas que lo hagan y que completen a cabalidad, como dicta la Secretaría de Salud, el proceso de vacunación. Muchas gracias, doctor César. Y bueno, como ya escuchamos, el llamado es a la prevención y también a completar el esquema de vacunación. Con esta información retorno a estudios. Gracias, Marisol. Y siempre en temas de salud, médicos del Hospital Cardiopulmonar El Tórax reportan un incremento de muertes a contagios por el virus de influenza. Para ampliar esta información, hacemos un contacto con Merari Borjas. Así es, compañeros en estudio televidentes, es importante informar que no solo el COVID-19 está atacando a la población, también la influenza. Se registran 2 muertes por este virus en el Hospital Cardiopulmonar El Tórax. Me acompaña la doctora Suyapa Sosa, jefa de la unidad, para ampliarnos la información, doctora, acerca de estos pacientes y el repunte de casos. Claro, nosotros por varios meses estuvimos sin ningún caso ni de influenza ni de COVID. Sin embargo, ya para finales de noviembre, diciembre, empezamos a ver un aumento de casos de influenza más que nada. Sin embargo, se han hecho también algunas pruebas de COVID, no solamente en el personal médico, sino que afuera, y hemos visto una positividad que ha ido aumentando. Sin embargo, el COVID no ha sido tan grave. Los casos de influenza que nos han estado llegando sí han sido casos graves, que muchos de ellos han estado respirando con la máquina del ventilador. Han muerto 2 en menos de un mes, ¿verdad? Y esto, pues, de alguna manera es alarmante porque la influenza, a veces la gente cree que es una simple gripe y no es cierto. Es una infección viral que puede ser desde leve a algo muy severo. Estos pacientes que hemos visto, la gran mayoría, son pacientes que tienen una comorbilidad. Puede ser el sobrepeso, pueden ser diabéticos, pueden ser asmáticos, hipertensos o fumadores. La gran cantidad de pacientes tienen algo más. No hemos visto ninguna de ellos en pacientes jóvenes que no tengan ninguna otra enfermedad asociada. Doctora, estas muertes, resultado de la influenza, son en este 2024. ¿Y cuál es el registro que ustedes tienen en el aumento de casos? Tuvimos en el 2023 a finales y en el 2024 uno de ellos que fallecieron por una neumonía severa. Son neumonías que le afectan casi el 100% de los pulmones cuando ya se hacen los exámenes correspondientes. El otro problema que tenemos es que mucha de esta gente viene muy tarde, ¿verdad? Se han estado manejando con antibióticos, creyendo que es otra cosa, y cuando ya no mejoran, vienen aquí y ya vienen en etapas tardías. ¿Y cuánta es la atención que se está brindando por influenza en estos momentos? Pues mire, todo paciente que se ingresa ya en el hospital y que viene con fiebre, absolutamente a todos se les pide la prueba de COVID y la prueba de influenza. Muchos de ellos se hacen la prueba a nivel privado porque sale al mismo día. Aquí en el hospital tardaría como 3-4 días, pero pedimos el panel viral y encontramos que no solo es influenza, puede ser parainfluenza, puede ser rinovirus, sincital respiratorio,
Entonces, las infecciones virales son una realidad y pueden ocasionar neumonías muy severas. Muchísimas gracias a la doctora Suyapa Sosa por ampliarnos la información acerca de este repunte de muertes y contagios por influenza en nuestro país. A tomar todas las precauciones del caso. Con este informe, retorno a estudios. Gracias, Merari. Nuevamente el llamado a tener todas las medidas de prevención para evitar este tipo de enfermedades. Y nos enlazamos hasta San Pedro Sula con nuestra compañera Mariela Manzanares, quien nos brinda un informe sobre la aplicación de chachas vehiculares por el ordenamiento vial en esta zona del país. ¿Cómo está, Mariela? Buenas tardes en el estudio central de Impacto BTV Meridiano, tal como se ha mencionado, al habla en ese momento con el abogado Pedro Mejía, director de la Policía Municipal, para que nos cuente detalles, abogado, en torno a la aplicación de los inmovilizadores vehiculares. El 2023 cerró cerca de una cantidad de 2.000 vehículos que, pues, básicamente ustedes aplicaron esa medida de seguridad. Sí, muy buenos días. Ya dándole siempre cumplimiento al artículo 194 de lo que es el plan de árbitros, seguimos inmovilizando los vehículos mal estacionados en la ciudad. En lo que es Tercera Avenida, Cuarta y Quinta Avenida, en total en el año, los 7 meses realmente que empezamos a utilizar este sistema, se han movilizado un aproximado de 2.100 vehículos para hacer un monto en multas de 1.076.000 lempiras. Se estima que para ese 2024 sigan con la misma cantidad y se recaude aún más dinero. Bueno, el fin no es recaudar dinero, realmente es darle un reordenamiento a la ciudad. Si usted puede comparar las multas, eran antes de 3.800, pues el alcalde tomó a bien bajarlas a 500 lempiras. Entonces, el fin no es la recaudación de fondos, sino el ordenamiento de la ciudad. ¿Han sentido ustedes que ha tenido función este tipo de medidas, sobre todo para ordenar la calle, considerando que en las calles de San Pedro Sula la cantidad de vehículos que hay es, cada vez más grande? Sí, hemos hecho estudios ya y tomas incluso aéreas, donde ya se mira la Tercera Avenida realmente más despejada. Falta todavía porque sí, hay ciudadanos que todavía se estacionan mal, pero seguiremos con el sistema de la inmovilización de vehículos. Recalcamos la cantidad, más de 1 millón de lempiras se obtuvo a raíz de la aplicación de las chachas vehiculares en 2023. Sí, entre multas 1.076.000 lempiras entre vehículos pesados y vehículos livianos. Bueno, gracias al abogado. Leicester City, entre otros, los pronósticos apuntan a que solo le quedan 12 meses de vida. Este fue el segmento de deporte, les informó Manuel Rodríguez Blanco. Catherine, Carlos, terminamos Impacto BTV Meridiano. Los invito a que continúen con toda la programación de BTV. Por supuesto, siempre recomendándoles seguirnos en todas las páginas, en las diferentes plataformas. Y por supuesto, 7 de la noche la cita para seguirse informando con esta que es su casa de noticias, BTV. Que tengan una productiva tarde.